Bienvenidos a una nueva clase en línea. En esta ocasión estudiaremos a las potencias de exponentes enteros. Entonces, para hacer eso, vamos a empezar repasando un poquito qué eran las potencias y cómo funcionaban. Pues bien, las potencias no eran otra cosa que multiplicaciones sucesivas, pero estas multiplicaciones sucesivas tenían dos partes. La primera de ellas, que era la parte grande, el número o la letra que aparecía en grande, a la que le llamábamos base, y una letra o número que aparecía en pequeñito, al que le llamábamos exponente. ¿Qué me indicaba esto? Pues la base me indicaba cuál era el número principal, mientras que el exponente me indicaba las veces que yo iba a multiplicar ese número. Es decir, si tengo 2 al cubo, estaba hablando de que este 2 se va a multiplicar 3 veces. Es decir, 2 por 2 y por 2. 1, 2 y 3 veces. Entonces el número pequeño me indica las veces que yo voy a multiplicar el número grande. Si ya lo quiero resolver, lo que debo de hacer simplemente es 2 por 2, que es 4, y por 2, que sería 8. Veamos otro ejemplo entonces. Si yo tengo, por ejemplo, 3 a la cuarta, significa entonces que este 3 yo lo voy a multiplicar 4 veces. 1, 2, 3 y 4 veces. Realizo entonces la multiplicación. 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. De esa forma funcionaban entonces las potencias. De esa forma lo vimos en la escuela, pero ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a entender que las potencias no solamente funcionan de la forma que ya lo hemos visto, sino que también existen muchas reglas que nos van a ayudar a resolver ejercicios un poco más complejos. Para entender todas aquellas reglas, que son algunas, hemos dividido entonces la clase del día de hoy en dos partes. La primera, la parte en la que hablaremos de todas las reglas que tengan que ver con exponentes positivos. Y la segunda parte, que vamos a hablar de las reglas que tienen que ver con exponente cero o negativo. Ya vamos a ver eso entonces. Por ahora nos vamos a enfocar entonces viendo las reglas que tienen que ver con exponentes positivos. Y la primera regla de ellas me dice entonces que un número o una letra elevado a la 1, por otro lado podría decir cualquier base que se eleve a la 1, su respuesta será la misma base. Si yo lo hago de manera numérica para que se entienda mejor, entonces yo puedo decir que 2 elevado a la 1 es igual a 2, es la misma base. 5 elevado a la 1 es igual a 5. 28 elevado a la 1 es igual a 28. Siempre la respuesta será la misma base, debido a que está elevado simplemente a la 1. Segunda regla entonces. La segunda regla, si yo me doy cuenta, voy a dar cuenta que primero se trata de una multiplicación, segundo que tienen la misma base, ¿verdad? Entonces si yo quiero darle un nombre a aquello, voy a decir que esto es una multiplicación de potencias de la misma base. Si usted quiere, váyalo anotando en un cuadernito para que lo recuerde. Multiplicación de potencias de la misma base. ¿Y qué me dice la multiplicación de potencias de una misma base? Me dice que si yo tengo una misma base, mantengo la base y sus exponentes se suman. Se ve un poco difícil con letras, pero si lo hago con números va a ser mucho más fácil. Yo tengo entonces esta multiplicación y lo primero que debo de hacer es darme cuenta que las bases sean iguales, porque solamente funciona cuando las bases son iguales. Si yo me doy cuenta que las bases son iguales y es una multiplicación,
Lo que voy a hacer entonces es mantener la base y sumar los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes en este caso? 3 y 2, por ende sería 2 a la quinta. ¿Y cuánto era 2 a la quinta? Era 2 por 2 por 2 por 2 y nuevamente por 2, 5 veces. Y 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Entonces el resultado de esta operación iba a ser 32. Pongamos otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora tengo la siguiente multiplicación? Que me dice 3 elevado a la 1 por 3 elevado al cuadrado. Yo bien podría hacer primero esto y después esto, pero la regla en realidad lo que me dice es que lo puedo hacer mucho más rápido. Para eso se emplean las reglas. Entonces, nuevamente me doy cuenta que existe la misma base entre las dos, que es una multiplicación. Entonces lo que va a pasar, mantengo la base y sumo sus exponentes. 1 más 2 entonces será 3 elevado a la 3, lo que significa 3 por 3 y por 3, y 3 por 3 es 9 y por 3 es 27. Tengo un segundo resultado. Bien, entonces vamos a ver otra siguiente regla. La siguiente regla entonces me dice que a elevado a la n sobre a la n, que puede estar expresado de esa forma, como también puede estar expresado de esa forma, ¿verdad? Una división usted la puede expresar tanto en fracción como en manera horizontal. En cualquiera de las dos formas significa lo mismo y la regla funciona igual. ¿Qué me dice la regla entonces? Que si yo tengo una división de potencias de la misma base, va a ser igual a la base y la resta de sus exponentes. Entonces ahí ya me doy cuenta que funciona muy parecida a la anterior. En la anterior era una multiplicación, sus exponentes se sumaban. La nueva es una división y sus exponentes se restan. Entonces para ello yo voy a plantear ya un ejercicio numérico que va a ser mucho más fácil de entender. Voy a decir que tengo 2 al cubo sobre 2 al cuadrado. Si tengo aquella división, lo único que voy a hacer es mantener la base y restar los exponentes. Entonces 3 menos 2. Si lo hago así, entonces sería 3 menos 2 es 1, 2 a la 1, y ahí me voy a dar cuenta que caigo en la primera regla otra vez. Todo número elevado a la 1 va a ser igual a sí mismo. Entonces he resuelto la siguiente regla. Vamos a poner otro ejemplo para que el asunto quede más claro. ¿Qué tal si tengo ahora 3 a la cuarta dividido para 3 al cuadrado? Se aplica entonces la misma regla, mantengo la base, resto los exponentes y me quedaría 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Continuamos entonces. Avanzamos con otra regla. En este caso, veo que aparece una base y dos exponentes. 2. ¿Cómo se llama esta regla entonces? Se llama potencia de potencias. ¿Qué me dice la potencia de potencias? Que yo voy a mantener la base y voy a multiplicar los exponentes. De pronto aquí no se entiende, vamos a hacerlo de manera numérica. ¿Qué tal si yo tengo el 2 elevado al cuadrado entre paréntesis y por fuera lo tengo elevado al cubo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Mantener la base, que es 2, y multiplicar sus exponentes. 2 por 3, 6. 2 a la sexta, entonces es 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, que su resultado será
64. Eso es lo que hemos hecho cuando tenemos una potencia de potencias. ¿Y qué tal si tengo otro ejemplo y tengo 3 al cuadrado nuevamente al cuadrado? Quiere decir que voy a mantener el 3 y 2 por 2 será igual a 4. 3 a la cuarta, que significa 3 multiplicado 4 veces. 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. Ese sería el resultado. Vamos a ir haciendo espacio porque todavía nos falta otra regla más. ¿Qué me dice la otra regla? Me dice simplemente que si yo tengo una fracción elevada a la n, yo esta fracción la puedo expresar también de la siguiente manera: a a la n y b a la n, es decir, repartir este exponente para cada uno de los interiores. Por ejemplo, numéricamente, 2 al cubo elevado al cuadrado sería igual a 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, para poderlo realizar más fácil. Repartir ese exponente en cada uno de los internos. Si lo hago de esa manera, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces hemos terminado otra regla más. Bien, una vez que hemos terminado con estas reglas que nos marcan el ambiente cuando el exponente es positivo, vamos a ver ahora cuando el exponente es 0 o negativo, que ya será otra historia. Entonces, cuando el exponente es 0, la respuesta siempre será 1, independientemente de la base. Lo hacemos con ejemplo numérico. 2 elevado a la 0, simplemente con que usted vea que está elevado a la 0 es igual a 1. Si yo tengo 50 elevado a la 0, aunque ya vea que está a la 0, es a 1. Si tengo 2000 elevado a la 0, el resultado será 1. Siempre cuando esté elevado a la 0, su resultado será 1. Entonces, esa regla tengo que aprendérmela porque es muy importante. La siguiente regla me dice que a elevado a la menos n será igual a 1 sobre a la n. ¿A qué me refiere esto entonces? Simplemente me refiere a que cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, siempre la base se invierte y se eleva al mismo exponente, pero ahora positivo. Entendámoslo con números. Si yo tengo el 2 y lo elevo a la menos 3, yo debo invertir la base. ¿Qué quiere decir invertir? Quiere decir que yo debo subir el número que está abajo y bajar el que está arriba. Como en este caso solamente tengo un número, tengo que hacer de cuenta que abajo está el 1 y lo invierto. O sea, me queda el 1 arriba y abajo me queda el 2. ¿Qué más debe pasar? Que ese 3 que estaba negativo ahora va a hacerse positivo. Resuelvo entonces, el 1 no tiene nada que hacer y la parte de abajo 2 al cubo, 2 por 2 y por 2, que es igual a 8. De esa manera se resuelve. Pongamos otro ejemplo. Tengo el siguiente ejemplo y lo primero que voy a hacer para poderlo invertir, una vez que veo que es negativo, es poner el 1 abajo, sube el 1, baja el 3 y el exponente que era negativo se hace positivo. Lo resuelvo entonces, 1 sobre 3 por 3 por 3 y por 3 igual 81. Resuelto entonces de esa manera. ¿Qué tal si ahora tengo una siguiente regla en la cual me dicen que a sobre b a la menos 3 o a la menos n, para que sea todo con letras, va a ser igual a b sobre a la n? Bastante parecido al anterior, solamente que en el anterior utilizábamos un entero, ahora utilizamos
una fracción. Veámoslo con un ejemplo entonces. Si tengo la siguiente fracción que está elevado a la menos 3, simplemente tengo que hacer lo mismo, invertirla. ¿Cuál es la ventaja de ahora? Que antes no tenía denominador, no tenía la parte de abajo, ahora ya la tengo, no tengo que aumentar el 1, simplemente tengo que invertir los valores. Sube el 3, baja el 2 y todo queda elevado a el cubo, en este caso ya positivo. Si lo hago de esa forma, entonces voy a volver a una regla anterior que me decía que si estaba este número aquí, significaba que se iba a repartir también en cada uno de ellos, ya lo vimos anteriormente, y 3 al cubo iba a ser 27 y 2 al cubo que sería 8. Bien, entonces con eso hemos visto las reglas principales, por lo menos de cuando los exponentes son enteros. Hay otras reglas, pero es con exponente fraccionario que todavía no lo vamos a ver, eso lo veremos más adelante. Bien, entonces, una vez que hemos entendido cómo funcionan estas reglas, vamos a entender entonces que así como empezamos, aprendimos a transformar una potencia en un valor entero, vamos a aprender ahora a transformar un número en potencia. Normalmente lo que hacemos cuando tenemos 2 al cubo es transformar esta potencia en un número y decíamos 2 por 2 por 2 que era igual a 8. Eso es lo que hacemos normalmente. Ahora queremos llevar desde este número a la potencia que se puede configurar, entonces vamos a entenderlo de mejor manera ahora. Vamos a transformar un número en una potencia. Bien, ¿qué tal si tenemos por ejemplo el número 64 y lo queremos expresar como potencia? ¿O qué tal si tenemos el número 100 y lo queremos también expresar como potencia? Si yo quiero expresar este 64 como potencia, yo lo que voy a hacer simplemente es sacarle los factores. Y comienzo entonces, mitad de 64 es igual a 32. Todavía se puede sacar mitad de 32, que es igual a 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. ¿Qué vamos a hacer con esto entonces para transformarlo en potencia? Simplemente los números que me aparezcan aquí son mi base, en este caso todos son 2, mi base es 2. ¿Y cuál será mi exponente? Las veces que se repite, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, 64 es igual a 2 a la sexta. ¿Qué tal si quiero ahora trabajar y transformar en potencia ese número 100 que teníamos ahí? Vamos a transformar ese número 100. Vamos a aplicar lo mismo entonces, mitad de 100, 50, mitad de 50, 25. A 25 no le puedo sacar mitad, tampoco le puedo sacar tercera, debo sacarle quinta. Quinta de 25, 5, y quinta de 5, 1. Los números que aparecen aquí son las bases, es decir, 2. ¿Cuántas veces está el 2? 1 y 2 veces. Por el siguiente número, que sería el 5. ¿Y cuántas veces está el 5? 1 y 2. He transformado entonces estos números en potencias. Vamos a avanzar entonces un poco más para poder ir aprendiendo más de aquello. Bien, una vez que hemos visto las reglas de las potencias y cómo se transforman números en potencias, vamos a ver entonces cómo trabajar potencias combinadas. Yo tengo entonces el siguiente ejercicio. Yo tengo el siguiente ejercicio y si yo quisiera aplicar una regla de esta manera,
no la podría hacer. Entonces para eso yo me doy cuenta que en realidad hay varias potencias dentro de un solo ejercicio, por lo cual debo de recordar de que cuando se combinan todas estas operaciones debo acudir siempre a la jerarquía de las operaciones. ¿Qué me dice la jerarquía de las operaciones? Que primero se debe de resolver los paréntesis. Entonces debo de resolver primero lo que está aquí adentro de los paréntesis. Vamos a irlo haciendo por partes. Entonces, voy a resolver primero lo que está dentro de este paréntesis y luego lo que está dentro de este paréntesis. Resuelvo entonces lo de acá. 4 elevado a la quinta dividido para 4 elevado al cubo. Recuerdo en las reglas de las potencias y recuerdo que estoy hablando de una división de potencias de la misma base. ¿Cómo funcionaba entonces la división de potencias de la misma base? Yo mantenía la base, que era el 4, y restaba los exponentes, en este caso 5 menos 3. Eso me quedará en mi primer paréntesis. Luego en el segundo voy a tener otra división, me queda la base y la resta de sus exponentes, 4 menos 2. Resuelvo entonces, siguiente paso, 4 elevado a la 5 menos 3, 4 al cuadrado. Y por otro lado, nuevamente 4 al cuadrado. Cuando ya tengo eso, me doy cuenta de que ahora tengo una multiplicación. Siguen teniendo la misma base, y si tienen la misma base puedo volver a aplicar regla. La regla que me dice, multiplicación de potencia de la misma base. Mantengo la base y los exponentes cuando es multiplicación suman. Si suman entonces 4 elevado a 2 más 2, 4 elevado a la cuarta, entonces será igual a 4 por 4, 4 y por 4. 4 por 4, 16. Por 4, 64 y por 4, 216. Respuesta del ejercicio entonces, 216. Vamos a avanzar un poco más, vamos a proponer otro ejercicio, el cual dice lo siguiente: 6 al cubo dividido para 6 al cuadrado más 5 al cuadrado por 5. A diferencia del anterior, me doy cuenta que en esta ocasión no tengo paréntesis y voy a recordar la jerarquía de las operaciones, y me decía que primero se resolvían paréntesis, luego debía resolver multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. De otra forma dicho, también puedo primero resolver multiplicaciones y divisiones y luego la suma que tengo aquí en medio. También podría decir que para realizar esta operación yo también simplemente puedo separarlo en términos. Si lo separo en términos, me voy a dar cuenta que los términos solamente se separan cuando existe un signo más o un signo menos. Entonces, si yo quiero saber cuántos términos tengo en esta operación, tengo dos términos, desde que inicia hasta donde está el signo más y desde el signo más hasta donde termina. Si quiero resolverlo, entonces voy a resolver cada uno de los términos por separado primero, y digo que aquí en esta ocasión tengo una división de potencias, dejo la base y restan sus exponentes. Más, lo mismo sucede acá, dejo la base y aquí tengo una multiplicación, suman los exponentes, 2 más el 1 que se supone que está acá, ya que no hay nada, sería entonces de esta manera. Realizo entonces el primero, que dice 6, 3 menos 2 va a ser 1, y 5 a la 2 más 1, que será 3. ¿Qué me doy cuenta ahora? Que ya las bases no se parecen en nada, ya tengo una suma, ya no puedo hacer nada más, pero sí puedo aplicar individualmente la potencia. 6 elevado a la 1 será igual a 6. Y por otro lado 5 elevado al cubo, 5 por 5, 25, y por 5, 125. Tengo simplemente esta suma, 6 más 125 igual a 131. Y he resuelto la siguiente operación. Bien, entonces con esto vamos a llegar al fin de la clase. Como sugerencia, por favor, vayan practicando. Hay muchos ejercicios dentro de sus guías de ejercicios para que puedan seguir. Esto solamente es cuestión de práctica. Si usted lo practica mucho,
se le va a quedar grabada toditas estas reglas. Entonces nos vemos en una próxima clase.